Bien, otro concepto interesante relacionado con la autoinducción es la inducción mutua. Y un poco la lógica es la misma. Si tenemos un circuito porque circula una corriente variable y aquí tenemos otro circuito y resulta que ni su posición cambia ni su geometría cambia, es decir, siempre están colocados en la misma posición, pues uno puede pensar, si esto es I sub 1, uno puede pensar que el flujo del campo creado por 1 sobre el circuito 2, que sería este, pues como siempre tendremos esta integral, solo va a depender de los cambios temporales del campo. ¿Por qué? Porque si estos dos no se mueven y la forma de los dos no cambia, pues la integral de área es la misma, la orientación del área de este circuito con el campo de este otro va a ser la misma, así que la única variación va a ser la del campo. Pero como el campo es proporcional a la corriente 1, bueno, pues podemos definir un coeficiente que se llama inducción mutua de 1 sobre 2, que va a ser simplemente este coeficiente que es puramente geométrico, solo que en este caso depende de las dos geometrías, multiplicado por la corriente de 1. De la misma manera, podríamos definir el coeficiente de inducción mutua a partir del flujo que hace el circuito 2 sobre 1. Y se puede demostrar que esto es otro coeficiente por I sub 2. Lo interesante, y esto tiene que ver con la ley Biot-Savart en parte y con el flujo por otra parte, se puede demostrar que estos dos coeficientes son iguales. Lo cual es bastante increíble, porque imaginaos un hilo recto con un cuadrado. ¿Quién diría que el flujo que hace este sobre este por unidad de corriente es igual que este sobre el primero? Bueno, pues a pesar de eso, es cierto, se cumple esta propiedad. Con lo cual, en los problemas en que tengamos que hacer algo de inducción mutua, siempre elegiremos el que sea más sencillo. Bien, para ilustrarlo vamos a hacer un par de ejemplos, uno con dos bobinas y otro precisamente con esta geometría. Muy bien, vamos a analizar el problema que tenéis en la pantalla. Fijaos que tenemos un solenoide pequeñito y por dentro tenemos un solenoide grande. Así que queremos calcular el coeficiente de inducción mutua. ¿Qué campo crea este? Pues fijaos, como este es finito, pues las líneas de campo van a ser parecidas a las de la espira. Sí, a lo mejor por aquí pues parece constante, pero en cuanto salgamos vamos a tener estas líneas de campo tan feas que van a hacer que cualquier cálculo exacto pues sea bastante difícil. En cambio, si nos ponemos desde la perspectiva del solenoide infinito, bueno, pues este va a tener unas líneas de campo paralelas porque el campo es uniforme y ya sabemos lo que vale. Es simplemente mu sub 0 por el número de vueltas por metro por la corriente que circula por él. Así que voy a calcular el coeficiente de inducción mutua que hace el solenoide grande sobre el solenoide pequeño. Vamos a poner aquí unas cotas. Este mide en total h, tiene un radio a y este h mayúscula, y el radio ya vemos que nos da igual. Bien, el flujo que nos interesa es el que hace el solenoide grande sobre el pequeño. Y esto será, como siempre, pues una integral muy fea, pero como el circuito este no se mueve y no cambia de forma, y el ángulo relativo no cambia, pues todo esto no depende del tiempo, solo depende del tiempo esta cantidad. Además el campo es uniforme, así que esto nos queda B por el área total de este solenoide. Y esto será el número total de vueltas que tiene por el área de cada vuelta en la que estamos viendo flujo. Si hacemos un dibujo de perfil, esto sería la zona donde está el solenoide grande, el largo, y lo que nos interesa es el flujo que hace este sobre el otro. O sea que solo nos importa en la zona, el área, en este flujo el área en la que tenemos campo magnético, que es el área rayada. Así que esto será pi por a cuadrado, porque lo que nos importa es el radio donde hay campo magnético, no el radio de este sistema. Bien, así que tendremos mu sub 0 n por la corriente que va por el de fuera, por el área total, que es el número de vueltas total, partido por pi a cuadrado. Resulta que los dos solenoides tienen el mismo número de vueltas por metro, así que tendremos n vueltas por metro por el número de metros de alto que mide esto, porque esto tendrá un montón de vueltas. Así que será n por h mayúscula. Bien, lo enchufamos en la inducción mutua y nos queda mu sub 0 n cuadrado por h por pi a cuadrado. Como veis, no depende de la corriente, ni de uno ni del otro, así que simplemente es una cuestión geométrica de cómo están los dos relacionados entre sí. Como digo, este problema es sencillo, así, pero sería muy complicado, por no decir casi imposible de hacer, utilizando el campo de verdad de un solenoide finito. Vamos con el otro ejemplo.
que tenéis ahora sobre la pantalla. Tenemos un hilo recto, infinito, y tenemos aquí un cuadrado que se está moviendo, por ejemplo, hacia la derecha. Del mismo modo, el campo que crea este cuadrado sería complicadísimo para evaluarlo sobre este hilo, y además tenemos un problema, y es que esto es un hilo. ¿Cómo calculamos el flujo sobre un hilo? Podríamos imaginarnos que este hilo va hasta infinito, baja y vuelve, ¿de acuerdo? Pero bueno, no es nada intuitivo. En cambio, el campo que crea este es muy sencillo, porque sabemos por la ley de Ampère que será, bueno, si llamamos a esto X y a esto Y, pues será mu sub 0 y sub 1 partido por 2πx dirigido hacia dentro del papel. Y ahora el flujo, pues tampoco es nada del otro mundo. Sí, hay que hacer una integral, pero fijaos que, bueno, las cosas son relativamente sencillas. Como el campo no es uniforme, ya no podemos sacarlo de la integral. Lo que hacemos es dividir esto en pequeños cachitos diferencial de área. Y ahora elegimos un sentido para el área. Vamos a coger el área positiva hacia adentro. Así que esto nos queda, para empezar, el producto de los módulos. Y ahora el área de este rectángulo es área de la base por altura. Como esto es una espira cuadrada de lado A, pues área será diferencial de x por A. Así que esto nos queda b por A por la integral de diferencial de x desde donde empieza el hilo hasta donde acaba. ¿Vale? Sabemos que esto va a ser una cierta distancia y luego esa misma distancia más A. Si llamamos a esto x, pues entonces aquí tendremos la integral desde x hasta x más A. Perdón, me he comido el campo no es constante. Esto es mu sub 0 y sub 1 partido por 2πx. Ahora si sacamos las constantes fuera, mu sub 0 a por y sub 1 partido por 2π, y nos queda la integral de 1 partido por x, que nos queda logaritmo neperiano en x más a menos logaritmo neperiano simplemente en x. Ya tenemos nuestro flujo. Ya podemos calcular el coeficiente de inducción mutua. Será el flujo partido por y sub 1, es decir, simplemente mu sub 0 por a partido por 2π, logaritmo de x más a menos logaritmo de x. Así que fijaos de qué manera tan sencilla podemos calcular el coeficiente de inducción mutua. A partir de aquí ya podemos hacer otro tipo de cosas que hemos hecho en otros vídeos, no lo voy a hacer. Pero bueno, os podéis imaginar, si uno quisiera calcular la fuerza electromotriz inducida aquí, pues necesitaríamos dos contribuciones. Tendríamos la inductancia mutua por la derivada de I sub 1 con respecto al tiempo, y luego la autoinducción por la que circula por este otro circuito, si es que circulase alguna o quisiésemos calcularla. ¿Vale? Si este circuito nos interesa desde un punto de vista independiente, pues tendrá una resistencia, así que por la ley de Ohm esto será la corriente que circula por él por la resistencia que tiene. Pero ya digo, estos son problemas que no me interesan ahora, simplemente quería ilustrar qué fácil es calcular este coeficiente. De hecho, para este caso particular, el del cuadrado es un infierno, o sea que lo que sería casi imposible de calcular sería este.